Bienvenidos a El Alep. En el canal ya hemos hablado de uno de los artistas más grandes que ha dado nuestro país, no solo en la actuación, sino también con una maravillosa voz. Pedro Infante sin duda es un gigante, un inmortal de nuestro cine. En el mundo hay gente que sabe cantar, hay gente que es muy atractiva, hay gente que sabe actuar maravillosamente. Pedro Infante tal vez no era el mejor en ninguno de estos rubros, pero sin embargo, para México sí es el número uno. Pedro Infante nos dejó una huella muy honda, así también como un legado maravilloso. Y aún con todo esto, para nosotros es una voz que conquista, fue un maravilloso actor, no solamente por actuaciones hechas en México o reconocidas en México, sino también en el mundo como el León de Plata a la mejor actuación por Tizoc. Bueno, en fin, Pedro Infante es lo mejor de lo mejor en el país mexicano. Pero también ya hablamos un poco de lo que ha sido su vida, pero me han llegado varias hipótesis que me han comentado que la verdad me han hecho un poco de ruido. Me puse un poco a investigar, pero la verdad es que no encontré como que la conjetura a estas hipótesis de la muerte de Pedro Infante. Una hipótesis que me dijeron era que Antonio Matuc había planeado todo esto para quedarse con la fortuna de Pedrito, para quedarse con todos los derechos, pero la verdad también investigando a fondo, Antonio Matuc tenía todos los derechos, de hecho. Antonio Matuc tenía los derechos de sus películas, de sus casas, de sus carros, inclusive la productora de Pedro Infante junto a él era Matuc Producciones. Entonces esto ya no me causó congruencia sinceramente, porque Antonio Matuc era el apoderado de todo lo que tenía Pedro Infante. Inclusive varias propiedades Antonio Matuc le decía que no las pusiera a nombre de su esposa o de sus esposas, sino que las pusiera a nombre de Antonio Matuc. Inclusive se dice también que Pedro Infante junto con Matuc tenían la empresa de aerolínea, la aerolínea Taesa. Cuando Pedro Infante se va de este mundo, todo esto queda a nombre de Matuc, pero era porque Matuc era el apoderado legal, porque Matuc era el que movía todos los hilos de la fortuna y de la carrera de Pedro Infante. Entonces, es difícil pensar que Antonio Matuc planeara todo esto. Además de que toda la gente que llegó a conocerlos en varias entrevistas dicen que prácticamente eran como hermanos y Matuc cuidaba muchísimo a Pedro Infante, no solo en el ámbito económico o en el ámbito profesional, sino también en el ámbito personal. La verdad es que es una hipótesis que a mí me provoca mucho ruido y la verdad también coincidiendo con varios aspectos de entonces se me hace muy difícil que haya pasado eso sinceramente. Porque también tomemos en cuenta que de hecho Antonio Matuc antes de su accidente le dijo que no volara, pero Pedro Infante por este problema que tuvo con su ex esposa y con su esposa Irma Dorantes, con sus esposas, él le ganó la prisa y salió, pero Matuc no quería que volara. Creo que es difícil llegar aquí a esta hipótesis y tendríamos que verla muy a fondo, pero lo que yo he visto, lo que yo he investigado, es muy difícil que Antonio hubiera hecho todo este plan, al menos no en ese momento. Otra hipótesis también que me llegó fue la de Cristian Martel, ya que aquí se hizo una amistad que
no era entrañable, pero que sí existía entre Pedrito y esta hermosa modelo francesa Miss Universo. Bueno, la hipótesis que a mí me llegó es que el presidente Miguel Alemán es el que le dice a Pedro Infante que desaparece o lo desaparece, ya que Cristian Martel supuestamente estaba enamorado de él y ya tenían algo que ver. Nuevamente, algo que investigué un poco más a fondo y la verdad es que sería prácticamente imposible esto para empezar por los tiempos, ya que de hecho Cristian Martel era la pareja del hijo de Miguel Alemán y no de Miguel Alemán. De hecho, Miguel Alemán en ese entonces no era el presidente de México. Pero también, aunque tenían una amistad, inclusive si hubieran tenido un romance, tampoco fue algo como muy profundo, como que nada que se supiera o que se dijera después del tiempo. Inclusive también, vamos de nuevo, las fechas no nos darían esto al 100% para que la señorita Martel y Miguel Alemán hubieran tenido algo que ver con esto. Creo que a lo que más llegaron fue a conocerse alguna vez y claro, a tener este celo normal que puede haber entre parejas, pero creo que no llegó a más. El hijo de Miguel Alemán sí se presenta alguna vez en alguna comida junto a Pedro Infante y Cristian Martel, pero hasta ahí y no pasó de más. Creo que esta hipótesis también es muy difícil y la verdad no hay como que mucha cabida a que esto haya sido real, sobre todo por tiempos y por todo el entorno de la historia sería muy difícil. Inclusive recordemos que en este tiempo, aunque Pedro Infante era un mujeriego, estaba muy enamorado de Irma Dorantes y estaba construyendo todo para ella. Recordemos que de hecho Pedro Infante en ese entonces estaba construyendo Ciudad Infante, donde iba o donde nuestro ídolo pensaba vivir con Irma Dorantes. Entonces se me hace muy difícil esta hipótesis. Y la última hipótesis, la verdad es que, bueno, la voy a tomar, pero yo la verdad no la creo. Es muy difícil. Bueno, Antonio Pedro supuestamente era Pedro Infante. La verdad es que no es así. La verdad es que por más que uno investiga por rasgos, por todo, aunque eran voces similares, hay una gran diferencia y la verdad es que no, yo no creo que sea así. Nuevamente, por fechas, por tiempos, sería muy difícil. Además, créanme, el ángel que tenía Pedro Infante no va a volver en muchísimo tiempo. Pedro Infante es una persona que nació entre miles de millones de personas que tiene este carisma. Vamos, que Pedro Infante se compararía con gente como Elvis Presley, como Sinatra, como Chaplin, vamos, como este tipo de gente que nace pero muy pocas veces, estos garbanzos de a libra, como decimos en México. Antonio Pedro era un cantante muy regular, sinceramente, aunque la voz era similar. Créanme que yo he visto ya sus videos, ya investigué un poco, porque claro, como a todos los mexicanos o a la mayoría me interesa mucho, o me gustó mucho aprender la historia de este enorme ídolo. Y créanme que no, si los vemos lado a lado hay una gran diferencia simplemente en el maravilloso carisma que tenía el señor Pedro Infante. Eso es uno. Y por otro lado, pues es que Pedro Infante, si así hubiera sido, si todo este complot ya hubiera sido de Miguel Alemán o de Matuk, créanme que Pedro Infante no estaría dando conciertos en lugares así de pequeños como lo hacía el señor Antonio Pedro. Además de que si hubiera sido Pedro Infante, vamos a ser muy sinceros,
el carisma le hubiera ganado nuevamente al pueblo y hubiera llegado nuevamente a las estrellas como llegó Pedro Infante. No, vamos a ser sinceros, no, Antonio Pedro no era Pedro Infante tampoco. Pedro Infante es otro nivel, otro tipo de gente que no nace a diario. Bueno, tampoco quiero ofender a los que dicen que Antonio Pedro era un gran cantante, un gran artista. Tal vez sí sea así, tal vez sí tenía su voz, su carisma hasta cierto punto, pero por favor, no. Pedro Infante es el número uno. También no hagamos este tipo de comparaciones. La verdad, hay que ser muy sinceros. Y nuevamente, la verdad es que no hay de dónde. La verdad es que Pedro Infante falleció en un accidente en su aeroplano. Y retomo un poco, si no hubiera sido así, Pedro Infante no hubiera estado exhibiéndose en conciertos pequeños, porque aunque también me lo han dicho, a Pedro Infante lo que le gustaba era cantar, créeme que no hubiera estado cobrando. Pedro Infante, de haber sido así, hubiera estado cantando para sus amigos, para allegados, y eso lo digo por la humildad y el corazón que tenía Pedro Infante. Estas tres hipótesis que me llegaron, la verdad es que creo que no tienen cabida, son muy difíciles de comprobar, de corroborar, solamente hay algunos chispazos en cada uno, tanto con lo de Miguel Alemán y Cristian Martel, como con lo de Matuk. Hay algunas cosas, pero todo son hipótesis, sinceramente. Nuestro ídolo se fue un día en un aeroplano. Lamentablemente, como en el cuento del Principito, viajó a otro mundo, viajó más allá de las estrellas y nos dejó con este inmenso dolor, esta inmensa pérdida para el pueblo mexicano. Con tus likes y tus comentarios me ayudas muchísimo para saber que te gusta, para mejorar el contenido del canal y sobre todo para seguir creciendo. También con tu suscripción, ya que con ella es con la que me ayudas para mantener este canal para los que adoramos el cine en todos los ámbitos. Esto fue la LEP, muchísimas gracias.